Colombia, saludamos a Armando Benedetti, senador por el partido de la U. Senador Benedetti, bienvenido a la tarde, fin de semana. Buenas tardes a usted, a los televidentes y muchas gracias por la invitación. Senador, siempre bienvenido, por supuesto, a esta casa. Hay que creerle a un cabecilla de una organización tildada como criminal que ha sembrado también el terror en territorio colombiano. Esta voluntad de paz lo ha hecho incluso el cabecilla, alias Gavino, del ELN, pero de manera voluntaria, sin que el gobierno pues haya puesto en la mesa alguna posibilidad de entrar en negociaciones con esta organización en este momento, cuando apenas avanzan los diálogos de paz con la organización de las FARC en La Habana. Hay que creerle, porque mire, nadie hace un pronunciamiento así por más de que sea un cabecilla de un grupo terrorista, lo hace porque sí. Se ha comentado y se ha dicho, y lo han dicho los medios de comunicación, y creo que hasta los mismos jefes guerrilleros han comentado que el año pasado, desde enero del año pasado, se viene haciendo una especie de conversaciones exploratorias. También se sabe que el presidente de Ecuador, el señor presidente Rafael Correa, también ha ayudado como intermediario para llegar a este punto. Y se supone, y se entiende, porque así también se ha comentado, que también el gobierno ha estado en este tipo de conversaciones. Cuando le doy esos tres elementos de que hay un presidente de una república hermana, de que hay unos guerrilleros que dicen eso, que el gobierno también está dispuesto a eso, quiere decir que hemos llegado a un punto serio de comenzar otra vez otro proceso de negociaciones para acabar el conflicto interno en este país. Entonces hay que creerle, porque nadie sale a decir esas frases porque así sea. Y ahora usted dice, bueno, y hay que creerle a esos tipos que son guerrilleros y que son terroristas. Sí, porque con ellos es que vamos a negociar. La gente tiene que entender que nosotros no los hemos derrotado, no los derrotó la seguridad democrática durante 8 años, no lo hemos derrotado en 50 años. Ningún conflicto. Aquí estuvo Bill Clinton, Colin Powell, imagínense, que tienen antecedentes, primero como presidentes con una cantidad de invasiones que hicieron, y segundo como estadounidenses que además tienen conflictos como muchísimo, pero sobre todo el de Vietnam, y demostraban cómo hay que negociar en medio del conflicto, y mientras que pase el conflicto hay que negociar. A eso es lo que hay que pararle bola, porque ahora parece que todo el mundo cree que todas las acciones bélicas y todas las locuras terroristas que hacen estos señores, estos desadaptados, entonces vienen a decir que es ahora que empezó el proceso de paz. No, eso es lo que viene ocurriendo hace 40 años, y esa es la máquina de guerra y de provocar sangre que no queremos más en nuestro país. Ahora, senador, durante los diálogos de paz con las FARC, esta organización criminal siguió delinquiendo. Hicieron ataques, atentados, pues la gente sufrió en carne propia lo que es el poderío que tiene esta organización criminal en territorio colombiano. ¿Está preparada Colombia para iniciar diálogos de paz en un eventual pues, inicio de conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN para llevar a cabo otro proceso igual y pues, vivir esta misma situación de incertidumbres? ¿Será que van a seguir atacando a la población civil? Mire, dos cosas importantes. El gobierno del presidente Santos ha tratado este tema de la forma más seria que nunca antes lo ha hecho un gobierno. Todo lo que vaya a pasar hacia futuro nos lo tenemos que inventar nosotros aquí en Colombia, porque es el único país que tiene un conflicto interno en todo Occidente. Y le estoy hablando de todo el marco jurídico que habrá que reglamentar. Entonces, lo que le quiero significar es que Colombia decidió entablar unas negociaciones en medio del conflicto. ¿Por qué? Hombre, porque si existe un cese al fuego bilateral, usted y yo nos las pasaríamos las 24 horas, todas las 24 horas de este año, viendo a ver y verificando si la persona o el ataque que hubo la hizo o no la hizo rompiendo ese cese. Y nos distraeríamos completamente de lo importante que es el proceso de paz. Este gobierno, además de haberlo hecho con esa seriedad, cogió 5 puntos y a cada punto le puso un corralito en el cual no se pueden salir esos temas. Y ya usted los ha venido conociendo. Recuerde usted que en la época del Caguán, del doctor Pastrana, vino hasta el presidente de la Bolsa de Nueva York a hablar sobre la devaluación del dólar con tiro fijo. Ninguno de los dos podía hacer absolutamente nada con la devaluación del dólar. Pero esos temas eran los que se tocaban aquí en el Caguán. Aquí ha sido serio en La Habana, 5 puntos, y cada punto más tiene un candado que no se pueden salir de esos puntos, y ya vamos en 3 de 5. Entonces, los que no les gusta la paz, los que sacan votos con la guerra, los que les gusta hablar de la guerra aquí en Bogotá, bien vestidos, con escoltas, con carros blindados, esos señores no les gusta todo lo que está pasando, porque los que están pagando aquí, de verdad, los trapos o los platos rotos, siempre es el estrato 1, 2 y 3.
es la población rural. Es la que todas esas personas que quieren la guerra son las que no conocen o las conocen cada 4 años en elecciones. Pero de resto, hay más de 4 millones de familias que han perdido a alguien, que han tenido que salirse de un lugar de donde vivían llorando en la pobreza extrema para irse a vivir a otro lado. Eso es lo que queremos parar. Lo que pasa es que la gente habla aquí desde Bogotá de la guerra cuando nunca ni siquiera ha habido un disparo, cuando ni siquiera ha tenido ni siquiera un roce, ni siquiera han sido capaces de tener un familiar o estar dentro de la misma guerra, inmerso ya sea el del servicio militar o del Estado, como usted quiera. Entonces, a eso es lo que tenemos que avanzar. Tenemos que ponernos serios y no seguir molestando más. Fíjense que aquí hay unas personas que se las tiran de todo. Y resulta que hace poquito el señor Obama acaba de empezar a quitar el bloqueo contra Cuba y creo que van el 21 de enero para La Habana a hablar, para empezar a entablar la relación. O sea, la gente está hablando de otro tema. La gente está en otro plan, en un mundo más civilizado, y aquí todavía quieren que los chorros de sangre, que no son los de ellos, claro, sigan corriendo. Senador Benedetti, le pido un minuto porque voy a invitar a esta conversación, a este diálogo, también al senador por el Partido Centro Democrático, Alfredo Rangel, está con nosotros también desde Colombia. Le doy la bienvenida a la tarde, fin de semana. Muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes, un feliz año para todos. Senador, gracias por atender esta llamada. Yo quisiera que nos diera su visión de lo que ha sido este proceso de paz que ha iniciado el presidente Juan Manuel Santos con la FARC y ahora esta nueva solicitud que pone en la mesa, o propuesta que pone en la mesa en este caso el ELN. ¿Es viable negociar también la paz con esta organización criminal, el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, hay que recordar que en Colombia llevamos cerca de 30 años negociando la paz, con diálogos sucesivos, por lo menos 6 o 7 gobiernos han iniciado diálogos de paz con las FARC y con el ELN y no ha habido éxito. Hubo éxito con otros grupos, 5 grupos guerrilleros diferentes y con grupos paramilitares que también se desarmaron y se desmovilizaron. El común denominador de las negociaciones que han sido exitosas ha sido que el grupo respectivo, antes de iniciar conversaciones con el Estado, ha terminado todas sus acciones violentas, hostiles contra la sociedad y el Estado, ha parado la violencia, el terrorismo y la barbarie, se ha concentrado con toda su gente y sus armas en sitios determinados de la geografía nacional, en zonas de ubicación, como una garantía de que realmente su decisión de hacer la paz es seria. De otra parte, los intentos que se han hecho con las FARC y el ELN, pues se han sido o en medio del conflicto, en medio de la barbarie y del terror, o como con Belisario Betancur, los primeros diálogos de paz con un cese al fuego bilateral, que obviamente no llegó a ninguna parte porque el ejército se inmovilizó, y la guerrilla de la FARC aprovechó esa circunstancia para fortalecerse. Así que, pues el gobierno del presidente Santos debería aprender las enseñanzas positivas de los anteriores diálogos de paz y dejar a un lado las negativas. Debería exigirle tanto a las FARC como al ELN que se concentren en sitios determinados de la geografía nacional para garantizar de ese modo que su decisión es seria, que puede haber un cese unilateral del fuego, de las hostilidades, de la violencia y la barbarie contra la población civil, y que ese cese al fuego realmente va a ser definitivo y va a ser incondicional y va a ser irreversible. Senador Rangel, afortunadamente no ha sido así con las FARC y parece que no va a ser así con el ELN. Senador Rangel, el senador Benedetti ha pedido a través de la pantalla de NTN24 a los colombianos que entiendan que es una necesidad o es viable, y hay que entender que si hay una negociación para lograr la paz, pues hay guerrilleros, hay terroristas de por medio, hay desadaptados, como él bien los calificaba, pues, y que se tendría que dar esta conversación. ¿No le parece que esto es una propuesta sensata, una petición sensata a los colombianos? Hombre, los colombianos no nos estamos inventando la rueda ni el agua tibia con el tema de los diálogos de paz. Les repito que llevamos 30 años, o sea, 3 décadas de diálogos de paz. Y es un consenso, obviamente, entre los colombianos que la paz se logra a través del diálogo, a través de la negociación, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio, no en medio de la barbarie y del terrorismo y de los hechos atroces que cometen los terroristas a diarios, sino con una demostración fehaciente de que quieren hacer la paz, desarmarse,
desmovilizarse, entregar las armas y desconcentrándose en sitios determinados de la geografía nacional como prueba de que su decisión es absolutamente irrevocable. Y de otra parte, nunca se ha negociado la agenda nacional con grupo terrorista alguno. Lo único que se ha acordado en esas conversaciones de paz son las condiciones de la desmovilización, la reinserción y la entrega de armas de cada uno de esos grupos. Querer negociar la agenda del país con grupos terroristas que no tienen ninguna legitimidad social ni política es algo absolutamente inaceptable para los colombianos. Y a estas alturas la sociedad ya exige, la sociedad colombiana y la comunidad internacional, que haya castigo para quienes han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y castigos absolutamente ejemplares, que quiere decir penas de cárcel, aunque sean rebajadas, si cuentan la verdad, si se arrepienten, si piden perdón, si se comprometen a no reincidir en esos hechos atroces, se les pueden rebajar las penas de cárcel de manera sustancial. Pero no puede haber impunidad. La paz con impunidad es rechazada por el 85% de los colombianos en todas las encuestas que se realizan en Colombia. Senador Benedetti, ¿no le parece también lógico esta propuesta o este señalamiento que hace el senador Rangel, tomando en cuenta que no solo lo pide el partido opositor Centro Democrático, sino también lo piden las víctimas de la FARC, del proceder de esta organización criminal, que haya justicia con cárcel tal vez para quienes mataron, asesinaron, atentaron contra la paz de los colombianos? A ver, justicia y paz son dos conceptos que usted no los puede meter en una misma idea o en una misma frase, porque nunca le va a dar esa igualdad que usted y yo quisiéramos. Primer punto. Segundo, saludo a mi colega, el doctor Rangel, y quiero, con base a la pregunta que usted me hace, Carlos Eduardo, es contestarle que ese tema, que como él lo expone, es como si no hubiera necesidad de hacer un proceso de paz, como si ya se hubieran derrotado a la FARC. Y ese paralelo que él hace de los últimos 30 años, yo quiero terminar en que el paralelo que yo estoy explicando es que no hay un solo país en Occidente donde exista un conflicto interno como el que nosotros tenemos. Luego es mentira de que ya el agua moja y eso ya está inventado. Todo de aquí hacia adelante, todo el marco jurídico, vamos a tener que estrenar o inventar nosotros una forma de cómo se debe hacer. Porque le insisto, aquí estuvo Clinton, expresidente Clinton, que salió con la mayor popularidad que ha salido un presidente en los últimos 40 años, que invadió varios países, que su país ha invadido varios países, que han estado en conflicto de guerra entre dos naciones, que es mucho más difícil de armonizar o buscar una justicia y una paz. Y ellos, los dos, y otro que fue secretario de Estado, los dos, Colin Powell, vinieron aquí a decir que lo que estaba haciendo el doctor Santos lo estaba haciendo bien. Hasta estuvo el señor Marco Rubio, congresista de Estados Unidos, que es de la extrema derecha y a veces ni le gusta hacer o saber que viene de raíces latinoamericanas, estuvo aquí y también lo oí por varios medios de comunicación, en el que decía que lo que se estaba haciendo aquí es lo que se tiene que hacer. Porque, le insisto, si existe un cese al fuego bilateral, usted y yo nos pasamos y el doctor Rangel nos va a pasar 24 horas diciendo si se cumplió o no se cumplió o si alguien lo incumplió. Lo que hay que buscar es que exista el proceso de paz. Yo había dado este ejemplo varias veces y aquí te lo refirió también el doctor Clinton, el presidente Clinton y Colin Powell. Lo que sucedió en Vietnam, negociaron en París mientras que hubo las barbaries más horribles y espantosas que usted debe estar conociendo o que todos conocemos. Y en el tema que usted me pregunta de las víctimas, aquí en ningún momento nadie ha dicho de que no van a dejar las armas, de que no van a reconocer a las víctimas, que no las van a reparar y que no vamos a hacer la verdad, senador, o que vamos a hacer la verdadera historia de lo que es la verdad. Nadie ha dicho que eso no vaya a pasar. Eso va a pasar y lo han dicho todos los negociadores. Quiero preguntarle, senador. Lo ha dicho. ¿Ustedes han hecho una pausa y se han puesto a pensar si lo que está haciendo el gobierno, los negociadores del presidente Juan Manuel Santos, tal vez es lo que realmente quiere el pueblo colombiano? ¿Hay esa conexión directa para saber si este es el camino correcto? Pues yo le contesto de primero. El 15 de junio hubo un referendo anticipado por la paz. ¿Qué fue el 15 de junio? El día que se reeligió el doctor Juan Manuel Santos. Porque el otro candidato, el doctor Oscar Iván Zuluaga, quería seguir en la guerra. ¿Eso es así, senador Rangel? ¿Eso ya está contestado? No, de ninguna manera. El Centro Democrático es amigo de la paz y de los diálogos de paz y creemos que los diálogos de paz hay que hacerlos para poder llegar a una superación de la violencia en Colombia. Es más, durante el gobierno del presidente Uribe,
se movilizaron 36.000 integrantes de grupos paramilitares, 16.000 de los cuales entregaron armas, y toda la cúpula de los paramilitares están en este momento en las cárceles del país. Hay cerca de 4.500 miembros de esos grupos postulados para ser procesados por la justicia colombiana. Han participado en esos procesos judiciales cerca de 76.000 víctimas y se han confesado cerca de 40.000 delitos. Creemos que con las FARC debería hacerse algo por el estilo. Es decir, lo ideal sería que todo el secretariado de las FARC y toda la plana mayor, el Estado Mayor de las FARC, igualmente, que son responsables de crímenes atroces, que de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pues pagaran penas de cárcel. Y que a ellos, igual que a los paramilitares, se les prohibiera participar en política como parte del castigo por haber cometido esos crímenes atroces. Es que lo que estamos pidiendo en el Centro Democrático, la oposición, y que fue respaldado por casi la mitad de los colombianos, cerca de 7 millones en las elecciones anteriores, pues es sencillamente eso, que haya justicia, que no haya impunidad, que se aplique el mismo rasero a quienes cometieron los mismos crímenes. Si los paramilitares cometieron crímenes y están siendo castigados a penas de 8 años de cárcel, si cuentan la verdad y reparan a las víctimas, pues que de igual manera a los grupos de las FARC, del ELN, se les castigue de manera similar por los mismos crímenes que ellos cometieron: reclutamiento de menores, secuestros, masacres, asesinatos fuera de combate, destierro, etcétera. No estamos pidiendo nada distinto. Yo creo que separar a los colombianos, hacer una división falsa entre los colombianos, los que quieren la paz y los que quieren la guerra, pues es una forma falsa de discutir y es una forma equivocada y tramposa de acceder al problema. Todos los colombianos queremos la paz. La diferencia es en qué condiciones se quiere dialogar y en qué condiciones se quiere llegar a un acuerdo de paz. Bueno, me queda tiempo solo para una pregunta, para los dos, por supuesto, porque es un hecho. Los diálogos de paz avanzan, pues la negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la organización criminal de la FARC, pues avanza en La Habana. Y quisiera preguntarles a estas alturas, si tuvieran la oportunidad de cambiar algo de lo que ya se ha o de lo que está previsto en estos diálogos de paz, ¿qué cambiarían? Comienzo con el senador Benedetti. Bueno, a ver, yo no cambiaría absolutamente nada. Aquí el problema es de información para que los ciudadanos se enteren realmente de a qué conlleva un proceso de paz. Para esto se necesita ya mucha información, mucha civilización. Mire usted que la Segunda Guerra Mundial se acabó en el 45 y 60 años después todos los países son lo más civilista que hay. A nadie se le ocurrió seguir yendo en la guerra y irse hacia atrás y seguir buscando la guerra. Todo el mundo, mire lo que está pasando con Cuba, con Estados Unidos, todo el mundo quiere avanzar a civilización, a que nos podamos entender con unas reglas claras. Sí, hay unas personas que se armaron contra el Estado, pero hoy jurídicamente las podemos volver otra vez a incorporar. Y eso vamos a tener que mostrar si esta sociedad quiere la paz o no, porque si no la quiere y quiere la guerra no hay ningún problema. Yo lo que pasa es que me preocupo si aquí viene un periodista o cualquier persona de Suiza, de Alemania, viene aquí, cuando ya están casi que consiguiendo la paz, hay personas que están buscando y diciendo que quieren seguir en la guerra, cuando la paz puede estar a la vuelta de la esquina, cuando nos podemos volver un país del siglo XXI. Pero le repito, todo eso va a llegar a un referendo. Y en ese referendo, cada ciudadano, con su cédula, con su opinión, va a votar si se le da la generosidad o no a estos grupos para que se reincorpore y se acabe el conflicto interno. Porque ya con el ELN, en esos procesos, y si avanzamos con la FARC, seguramente ya está trazada la ruta para que el ELN llegue. Entonces el presidente Santos ha hecho las cosas bien. La gente no le reconoce que él siempre se ha mantenido en el fiel de la balanza. A veces uno podría pecar tratando de irse un poco para las galerías diciendo las cosas que le gustan a algunas personas. Y a veces también por esas galerías uno de pronto hubiera podido terminar cediendo algo en la FARC. Aquí no se ha cedido absolutamente nada. Senador Benedetti, y yo la verdad empiezo el año... Le termino con esto. No, pero él ha hablado más que yo. Bueno. Yo lo único que le quiero decir es que yo este año lo convenzo feliz por dos cosas. La primera, porque la paz va bien y el proceso de paz va bien y con lo del ELN cogió impulso. Y la segunda,
porque ellos, que los detractores de la paz, que por una cantidad de argumentos, porque todos ustedes y yo sabemos que esos argumentos no se pueden cumplir porque no existen ni han existido en ninguna otra parte ni en ninguna otra negociación, los veo asustados. Y eso va a repercutir en las elecciones de octubre del 2015 porque otra vez el tema de la paz se va a ver en las elecciones regionales. Senador Rangel, ¿qué cambiaría usted? Pues hay muchos temas que hay que cambiar, obviamente. Primero, en lugar, yo le exigiría a las FARC que se concentrara todos sus efectivos, todas sus armas en uno o en varios sitios del país para que de esa manera hiciera creíble su voluntad de paz. Es que la voluntad de paz no se hace con discursos, ni con proclamas, ni con comunicados, sino con hechos. Igual al ELN, si va realmente en serio por la paz, pues concentre la tropa en un solo sitio, rodeada de una zona desmilitarizada, que eso pueda ser verificable, que el ejército esté alrededor para garantizar que nadie entre ni salga de esa zona y así garantizar que ese cese al fuego es definitivo. De igual manera, la agenda nacional yo creo que no se puede negociar con la guerrilla. Negociar la suerte del campo con quienes han sido los verdugos del campo colombiano es absolutamente inaceptable. Negociar la política antinarcóticos como se está negociando con las FARC, el principal cartel de la cocaína en el mundo, pues es un exabrupto. Negociar las reformas institucionales y democráticas del país con quienes han sido igualmente los verdugos de la democracia durante décadas es algo absolutamente inaceptable. Y también debería el gobierno ser muy claro en que va a haber castigo, que va a haber justicia, y no andar proclamando a los cuatro vientos que sí va a haber justicia, pero muy reducida, muy poquita, que a esos criminales de guerra y de lesa humanidad se les va a poner a hacer trabajo social, a arreglar los parques o los jardines del país o a cuidar jardines infantiles a quienes han sido reclutadores masivos y sistemáticos de menores y violadores sistemáticos de las niñas campesinas. Eso es algo absolutamente inaceptable y debería haber claridad de igual manera en que va a haber una entrega de las armas. La guerrilla ha insistido en que no va a entregar las armas, que dejará de usarlas, que habrá dejación, es decir, dejar de usar las armas, pero que nunca las va a entregar. Eso también es absolutamente inaceptable, eso no es serio. La guerrilla tiene que entregar físicamente sus armas como una garantía de que la violencia no se va a repetir. Y ojalá el gobierno, si inicia diálogos con el ELN, tuviera la oportunidad de enmendar los errores que ha venido cometiendo con las FARC para que los diálogos con el ELN sean mucho más serios y mucho más aceptables para la población colombiana. Alfredo Rangel, senador por el Partido Centro Democrático, quiero agradecer su tiempo y por habernos atendido aquí en la tarde, fin de semana. 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes, buena tarde. Bien, también quiero agradecer a Armando Benedetti, senador por el partido de la U, también por atender ese llamado. Nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Bueno, yo creo que Rangel está hablando de que se entreguen y que no exista un proceso de paz, pero quedo contento porque lo veo achicopalado, lo veo lento, lo veo como lentos. O sea, quiere decir que la paz va andando.